lo que surja. Es una de las respuestas más comunes al preguntar a usuarios de dating apps qué buscan en ellas. ¿Pero estamos realmente abiertos a vivir la experiencia y dejar que ésta nos lleve a un destino u otro? ¿O nos puede el pudor a la hora de expresar lo que queremos de verdad? ¿Y alguno de vosotros en alguna ocasión ha usado Badoo o cualquier otra dating app única y exclusivamente para buscar sexo? Sí. Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, siempre. Bueno, sí es verdad, y no me da ningún tipo de vergüenza admitirlo. Sí que es verdad que luego la he terminado utilizando en otros aspectos, pues porque pues, al final haces contactos y pues terminas pues, hablando con otras intenciones, pero mi intención principal siempre es esa. A ver, yo siempre no, pero también hay que decir que soy humana y que lo de aquí abajo me pica. Entonces, decir, yo no tengo tiempo para conocer gente, o sea, decir, yo trabajo mucho, trabajo en diferentes sitios, en diferentes lugares, mi tiempo es muy limitado y ya no salgo de fiesta, ¿no? Porque antes, ¿cómo era tu forma de conocer a gente? Pues de fiesta o yendo a clase, ya no voy a clase, ya no salgo de fiesta, con lo cual no puedo conocer gente con la que darme una alegría para el body. Entonces, pues yo me cojo las aplicaciones y a ver, yo no veo una foto y decir, qué chico más guapo tal, me puedo ir al grano, porque luego lo veo en persona y digo, es que no tiene ni chicha ni limonada, ni se ríe, ni tiene gracia, pero sí que se ha utilizado para eso más de una vez. No siempre, yo por ejemplo cuando me mudé aquí a Madrid, pues igual tenía amigos y tal, pero yo decía, yo cuando lo vine aquí a Madrid, yo lo ponía las aplicaciones tanto para hombres como para mujeres, porque yo lo que quería era hacer amigos, lo que quería era ir al cine, quería ir a conciertos, quería ir a musicales, quería probar restaurantes nuevos. Y luego, sin embargo, pues con otro a lo mejor otro día, pues he dicho, pues con este me va a dar caramelito como hace falta hoy, ¿sabes? Como... No vas a poner en el cartel, quiero follar. No lo Hay puedes un poner. montón de gente que lo tiene, ¿eh? Pues yo te digo una cosa, yo lo agradezco muchísimo que la gente lo ponga. O sea, si quieres solo follar, tío, ponlo. A ver, yo entiendo tu punto, entiendo lo de jugar un poco, seducir. O sea, a mí el juego de la seducción me encanta, o sea, me parece la parte más interesante y más bonita de una relación, la seducción. El jugar, ver por dónde va, el coqueteo. Pero yo también, como desde mi punto de vista como mujer, yo agradecería mucho y me gusta cuando directamente me dicen, pues mira, me apetece echar un polvo, la verdad, me apetece follar, o no me apetece, o incluso aunque te pueda apetecer en un primer momento y luego no, pues puedes cambiar de opinión. Y yo creo que los hombres no lo hacéis, los hombres heteros en general, porque tenéis miedo de que, uy, creo que quiero follar, ya pasa de mí. A lo mejor os sorprenden y ella también quiere solo follar. Entonces yo en el perfil puse, tengo una relación abierta, busco amigos, pero claro, yo no voy a follar. O sea, mi primera intención no es follar, pero eso no quiere decir que de repente, o sea, surja y oye, y acabe. Pero realmente en general no estoy buscando esto. Y lo ponía tal cual. Tú lo dices para decir tu estado actual, mi estado actual es este, punto. Pero cuando leen relación abierta, hay que intentarlo, porque si es abierta... Es que relación abierta significa, hey, tengo mi novio principal. Claro, claro. Y no quiere decir que me vaya follando a todo Madrid. En mi relación abierta es lo que surge en el sentido de los dos somos libres de hacer lo que queremos. Surge o no surge, pero sí que es honestidad. Honestidad con tu pareja, honestidad y en la app, por supuesto. Porque, otra vez, si no, menuda pérdida de tiempo. O sea, si yo pongo esto, léete la biografía. Si no estás de acuerdo, no me hables. Yo soy, por ejemplo, hombre de una mujer. A mí no me gusta ir picando flores y la verdad es que soy una persona tímida y no tengo muchos... Bueno, que no ligo mucho tampoco, no vamos a mentir. Al ser tímido y no tener una gran predisposición a hablar con las chicas que me gustan, digo, bueno, me descargo Badoo y así conozco gente. Puede ser un encuentro casual, puede ser una amistad, una relación estable o yo qué sé. A mí me gustaría hacerte una pregunta, ¿qué es para ti un picaflor? Para mí, yo considero ser picaflor a aquella persona que no busca nada serio y quiere tener relaciones sexuales con todas las personas que pueda. ¿Tiene connotación negativa para ti esa frase? No, no tiene connotación negativa, solo que yo no soy eso. No me digas por qué, a mí me suena negativo, porque yo no soy una persona que en general suelo estar follando con diferente gente, pero oye, si a mí me da una tapa por follarme a cada semana a una persona distinta, pues divino, me lo gozo y todo, y no es picaflor, ni zorra, ni es simplemente alguien que vive su sexualidad de esa manera. Pues lo que hemos hablado antes de las expectativas que tú tienes cuando quedas con alguien, y sí que es verdad que el chico le da como mucha importancia al sexo, ¿vale? Y, pues yo soy genial, porque tal, y sobre todo cuando bebo, es que, o sea, lo que te puedes imaginar. Y yo, pues no me voy a imaginar nada, pero claro, como él ya te habla de lo bueno que es y tal, pues ya tienes como, hostia, ¿sabes? Me lo voy a pasar bien. Lo peor. O sea,
el peor de toda mi vida. No sé si ha sido porque, o sea, os lo juro, por las expectativas que yo tenía, porque él habló de más, no lo sé, el momento yo creo, pero bueno, ahí se queda en el recuerdo y siempre puedes contar, mira, yo tengo cosas buenas y cosas malas, aquí está mi experiencia. La problemática de esto, aparte que lo que surja, y todos lo sabemos en eufemismo de por si follamos, a ver si cuela, obviamente, o sea, había que decirlo. Para mí lo que surja significa lo que surja, lo que pueda pasar, sea amistad, sea una relación, sea un ligue. Pero yo, o sea, lo que pienso y creo que el error que cometemos, me incluyo por supuesto, es que tenemos una cajita en nuestra cabeza y decimos, quiero un novio, vale, o quiero una novia, vale, pues a ver, tienes que ser mi novia. No, a lo mejor mi relación con ella ideal es ser amiga, pero yo digo, yo no estoy buscando lo que surja, yo estoy buscando un polvo. Y la gente tiene que tener muy claro y se miente a sí mismo. Tú no estás buscando lo que surja, tú estás buscando un polvo, o estás buscando una conversación, o estás buscando un novio. Mucha gente está buscando pareja directamente. Pues oye, pues dilo, porque es que es más fácil encontrar lo que buscas si lo dices de un tirón. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho los juegos de, pues sí, pues no, tal, me gusta aquello, cual, es como, mira, a mí, sé directo, porque si tú en tu biografía pones ciertas cosas, pues mira, yo a lo mejor no daba clic, y no pasa nada por no dar clic a nadie, es simplemente, oye, pues ser directos, ¿no? Pues no pasa nada con que a mí no me gustes, es que mi opinión es irrelevante. Ti. Cualquiera que diga que busca una relación seria es mentira. Con el tiempo se aprende, en plan, no. Esa es la excusa base, o no, me la he hecho por las risas. No, hijo, no. Yo en mi caso, es lo que tú estabas diciendo, yo necesito primero comparar que tu perfil seas tú. No puedo directamente, venga, quedamos en este hotel a las 8, nos vemos allí. Porque no tengo esa confianza con esa persona como para decir, venga. Y luego yo necesito primero una conversación. O sea, no que me metas directamente en tu casa, no. Necesito hablar contigo y a lo mejor de primeras pues decir, vale, pues me parece una persona muy interesante, o a primeras a lo mejor no me has llamado la atención sexualmente, pero a lo mejor luego surge. O sea, yo creo que la frase a lo que surge es eso, quedo contigo, si me atraes, bien. He sacado un montón de amigos, que solo se han quedado amigos. Una pareja también, que no me esperaba, lo que surja.